Hola gente, hoy vamos a hablar del mero instante santo. Por fin ha llegado este video que os había anticipado y que cierra con broche de oro todos los temas que hemos tocado con anterioridad. Pero antes de ir allí, quiero decirles que tengo un grupo de Facebook que se llama Germán Mendoza, abre paréntesis, grupo, cierra paréntesis. Y allí podréis seguirme todo lo que yo vaya publicando. No solo publico los videos, sino que además subo imágenes que podéis compartir. Así que los espero por allá. Lo primero que hay que decir es que siempre que hubo sanación, hubo un instante santo. Siempre que haya sanación, en el presente, sentida, experimentada, tú debiste haber pasado por instante santo. Frecuentado el instante santo. No puede haber sanación sin haber pasado por él. Esto es clave y debes entender el instante santo así. Pues es el punto de inflexión. Es el lugar donde ocurre la expiación, donde se reciben los milagros, donde se deja atrás las ideas distorsionadoras, oscuras que tú tienes acerca de algo específico. Ya sean ideas que atienden a algo muy puntual. Tú la dejas atrás y dejas un espacio y ahí entra. Ese es el instante santo. Por lo tanto, si tú estás experimentando, encontraste algún alivio mayor, alguna paz, tú debiste haber pasado por él. Ahora bien, toda esta lista apunta a que tú distingas el estar dispuesto, pero ¿cómo distingues realmente cuando lo estuviste? Porque ocurre lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la experiencia, de la empírica del instante santo. Este es el instante santo, es el título del video. Si tú sientes esto que te voy a decir, te va a resultar claro que estuviste dispuesto. No obstante, lo que voy a hablar puede que algunos no lo hayan sentido así. ¿Quiere decir esto que no pasaron por el instante santo? No, porque si hubo sanación, si usted ha evidenciado claramente una mejora en su vida, tuvo que pasar por el instante santo. Esto no se puede mover. Y si tú pasaste por el instante santo, necesariamente estuviste dispuesto. Entonces, ¿en dónde queda todo lo que estamos hablando? ¿Por qué, Germán, me estás llevando hacia la disposición? ¿Por qué me estás llevando finalmente hacia captar el instante santo si de todas formas ya he pasado por él? Porque claramente, y debemos reconocer que hay una magnitud en cómo tú te entregas al instante santo. Una magnitud en cuanto tú te inmersas en él. El instante santo no tiene magnitud. Es el instante santo. Pero el grado de entrega tuyo a él es lo que marca estas experiencias que voy a relatar, cómo se experimenta, cómo se siente. Es necesario. Y de hecho yo traigo como dos magnitudes. ¿Sí? ¿Cómo se explica esto? Pues a través de la dimensión horizontal del conflicto, que ya he hablado, que tú seleccionas un conflicto y dices, el problema que tengo con mi novio. Pero cuando tú haces un zoom, te das cuenta que el problema de tu novio consiste en esto, que tú piensas esto, que tú piensas lo otro, que él te hizo, que tú le hiciste a él, que cuando tú le dijiste, que él te dijo, que esto venía de antes porque y esto. Que tiene efectos porque afecta a otras personas, a terceros. Esa es la dimensión horizontal, pero también podemos decir que hay una dimensión vertical de qué tanta credibilidad tú le has dado a esto, a pensamientos de malignidad, a pensamientos de oscurecimiento. Y también podríamos hablar de una dimensión vertical, que es la profundidad con la que tú crees en esa malignidad, en ese pecado, en el daño, en el ataque que supuestamente se ha realizado, o en la falta que tú crees tener. Y esto se puede evidenciar en que
nos veamos a nosotros mismos, y todos lo han experimentado, entregando, 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 y hablo incluso no los que de entrada están diciendo te entrego yo no sé qué, te entrego yo no sé qué, porque lo hacen muy como a los palazos, pues, y que está bien porque hay que comenzar por algo. Estoy hablando de personas que incluso con entrenamiento, mucha refinamiento en su proceso y todo, se ven reforzando la entrega, viendo repetidamente una oración, porque sostienen un conflicto, algo que sucedió, una creencia, una idea, y por tanto están atendiendo a esas capas de profundidad, las capas de la cebolla, esta dimensión vertical. Por lo que si existe esto, explica muy bien el por qué nos vemos repitiendo, inclusive las personas más entrenadas, nos vemos repitiendo para sanar un asunto que puede ser bastante, que según como lo diga uno, si uno selecciona mucho la dimensión horizontal, pues puede tomar bastante tiempo, pero que va sucediendo una mejoría. No te sientes tan atafagado como en el punto inicial en el que comenzaste a perdonar. ¿Lo ves? Entonces, podemos hablar con tranquilidad de que hay una magnitud del problema que en sí mismo, no por calidad, porque todos son falsos y por tanto no hay errores más grandes y otros. Pero tú te ves entregando por segmentos de segmentos, yo los he llamado aristas de los segmentos, y yendo suavizando como la experiencia que tienes de ese problema. ¿Sí lo dije bien? Yendo. Suavizando la experiencia que tienes del problema. Y de la misma manera en una dimensión de profundidad o vertical. A esto se debe, pues, que haya también, según la entrega que tú realices, la contundencia de la entrega, una magnitud en la experiencia que tú tienes del instante santo, pero no en el instante santo en sí. El instante santo no tiene magnitud, pero hay grados en cómo se recibe, cómo tú te entregas, cómo te inmersas en el qué tanto te adentras, qué tanto te entregas a ti mismo, porque es una entrega de ti mismo, de tu mentalidad, de cómo te piensas a ti, al mundo, a tus hermanos. El instante santo se caracteriza por esa quietud y silencio. La primera palabra que creo que usé, si no es que la saqué en una toma que no me gustó, es calma. Es la sensación que les resultará más próxima a a la mayoría que lo han experimentado. La quietud consiste en el acallamiento de esos pensamientos distorsionantes, del ruido. Y el silencio consiste en la escucha o recepción de lo que el Espíritu Santo quiere brindarte. El instante santo, lo bonito, guarda en sí la perfecta recepción a la vez que el abandono, el dejar, la entrega, puesto que se trata de dejar un lugar vacante para que lo que antes lo ocupaba el pecado lo ocupe la inocencia, el milagro. Entonces, guarda perfectamente esas dos cosas. Y estas dos palabras, silencio y quietud o acallamiento, busca dar cuenta de esto. Entonces, si tú estás realizando un perdón apoyado de verbalización y en la que enuncias en tu verbalización, pides, afirmas y declaras todo lo que quieres, te vas adentrando. ¿Y cómo quedas al final? Con una sensación de esa calma, paz, quietud y silencio. Pero a medida que tú profundizas en ese silencio, en esa quietud, esta empieza a tomar un carácter de una fuerza, un cariz de danza. Empieza como a revolotear o a circundar aquí adentro, lo sientes perfectamente. Empieza a armarse como un espacio en sí.
y empieza como a cobrar una vidilla. Y esto estoy seguro que lo han empezado a experimentar los más entrenados. Y yo cómo relaciono, cómo yo veo, hay una analogía en esto para también hablar de la magnitud con la que tú entras en el instante santo. Tú tienes un tazón, un recipiente, y tienes una superficie de agua, una alberca o piscina. Tú al hundir ese recipiente desplazas el agua, pero si no lo hundes lo suficiente, el agua no va a entrar. Entonces, ese aquietamiento, ese ir como a la base, que es el fondo tranquilo, ¿no? El curso habla del centro seguro y tal. Es similar a que tú hundas el recipiente. Y cuando lo hundes al mismo nivel del agua, es similar a lo que yo te estoy diciendo, de que ese silencio empieza a danzar, a cobrar vidilla, a circular como un aro, como que se empieza a mover algo. Pero hay un punto, y esto es hermoso, y este es el punto al que yo quiero que lleguen, pero luego hay algo más adelante. Hay un punto en el que esa quietud destapa algo. De repente como que tú sientes que se quitó una tapa, un tapón que había en la cúpula de tu mente, aunque la mente es la extensión, ya lo hemos hablado muchas veces, bla, bla, pero aquí empíricamente es el foco y aquí es donde se experimenta. Y ocurre que se derrama en ti un haz de luz o una arenilla, una cascada de arenilla dorada. Y sientes como un crepitar, como un discurrir de estrellas o una columna de luz que ha entrado en una cueva, como en una cueva. Y sientes claramente este ascenso-descenso, porque a la vez se siente como que la mente se centra, se concentra en su centro y asciende. Y asciende. Entonces, lo que ocurre es como una llama, una columna de luz en el centro. Se siente así, se siente un crepitar de estrellas. Y esto es algo súbito. Estás avanzando en el caminillo a estar dispuesto, de no estarlo, a estar mínimamente dispuesto, imparcialmente a que suceda, a perder los pensamientos oscurecidos, a perder que tu hermano deje de ser así como lo estás viendo. Y en el momento en que en verdad estuviste imparcialmente dispuesto, ¡pum!, se cataliza eso. Y lo sientes como una columna. Te centra y empiezas a girar en torno a eso. Y eso es a lo que me refería con que se centra la mente y se dispara eso hacia arriba. Quedas como sujeto ahí. En el manual de la psicoterapia he hablado de un crepitar de estrellas, de una arenilla, como algo que está ahí, ¿no? Esto aparece en el manual de la psicoterapia. Y la exacta descripción que hace Jesús, yo la he sentido en psicoterapia. Solo que es externa. Pero es la misma sensación del crepitar de estrellas. Es externa, es así tal cual como lo describe Jesús. Fuera de la habitación, es un... se relaciona con lo que estamos hablando, porque es el mismo crepitar, pero he hablado de este círculo porque todo esto está hablando del lugar al que tú te estás adentrando. Es un saborear lo real. El único instante que realmente existe, pero no lo estamos captando. Nos negamos a él e imponemos el pasado. ¿Lo ven? ¿Entienden de lo que estoy hablando? La misma sensación la he sentido en psicoterapia. Y hay una paz, es un cuenco en el que tú estás ahí. Por fin se ha aquietado el mundo. Otra vez es la mente misma la que está aquietándose, porque he dicho que la mente es una extensión. Esto es lo que quiero que busquen. Pero buscando el estado de disposición, es decir, es lo que
el propósito mío es que se topen con eso, se encuentren, porque he dicho que es súbito, en el momento que tú estás buscando estar imparcialmente dispuesto, la disposición siempre es imparcial, pero ese estado imparcial, auténtico, se cataliza, se desemboca, sucede esa cascada de luz. Es la que yo mayormente he sentido. Pero en psicoterapia estás con otro y de repente si haces una entrega tal cual, todo alrededor, todo afuera de la habitación en la que estás, tal cual, empieza el torrente de estrellas. Es precioso. Esa corriente. Que es la exacerbación, igual que la columna, el crepitar es ella la exacerbación de lo que yo estaba diciendo antes. De que esa quietud, ese silencio empieza a cobrar vida, empieza a danzar. Entonces, esta es la primera, la analogía. Esto es como si el recipiente se hubiese hundido y hubiese entrado el agua. Ahí vamos con la analogía. Entonces, esta es la primera, el primer incremento. Ya lo hemos marcado. Pero luego de yo seguir buscando esto, pero siempre buscando el estado de disposición, como es lo mismo, como uno cataliza al otro, están juntos, entonces me refiero a como si busco el instante santo, pero no busques el instante santo sin disposición. No puedes. Os he hablado de este centramiento, que la mente, boom, de repente, y al mismo tiempo que se abre y surge esta columna. Este centramiento tiene esta sensación como de que tu atención, toda la experiencia se centra ahí, pero es como lo dije un momento, aferramiento. Pero hay un momento, pero lo que viví, que es este otro grado de exacerbamiento, fue que en verdad hubo una sujeción. Y me perdí allí. Lo recuerdo perfectamente, estaba en el parque y era distinto. Si bien entendía que venía de allí, era distinto a la columna de luz. Estaba en el parque y fui sujeto. Y el mundo se perdió y se difuminó totalmente. Y sentí la pérdida de la sensación del cuerpo. Y me adentré en un cuarto oscuro, una habitación oscura. Y esto, ¿a qué os recuerda? Os dije antes. Y lo habéis leído. Os lo dije antes. En el curso aparece. Desaparece la atención sobre el cuerpo. Pues nunca existen. Siempre es recordado o previsto. Y en ese momento me fui, el cuerpo no está. Este es la magnitud del instante santo, que la frecuentación, la entrada en él, que da cuenta de esta cita del curso, de esa justa cita. Ay, Dios. Obviamente es una gradiente. Si tú te adentras en una verbalización, renunciando ideas, afirmando, declarando lo que quieres y tal, obviamente en ese silencio te vas olvidando del mundo. Pero esto fue perceptual, como tú experimentas estar sentado y todo eso, tú pierdes la contextualización. Te vas a esta zona, a esta habitación oscura, y me encanta, es el negro sutil, por fin no está el mundo. Y eres tomado, realmente tomado. Y este ser aferrado yo lo llamo el puño negro. Es aún más profundo y te quieres quedar ahí porque por fin no está la experiencia mundana. Esta experiencia de incompleción, de estar como hoja al viento, ¿no? Se va por fin esa sensación de tan individual. Te quedas ahí y quieres eso y es negro. Esto es una pista para que empíricamente lo halléis. Es negro, pero no
es ajeno, ni oscuro, ni temeroso, en el sentido temeroso, sino que encuentras ahí una zona de descanso, ese centro seguro que habla el curso. Te vas, y todo lo que había en el contexto no está ahí, no llega, se va yendo, se va esparciendo y tú te vas entrando en eso y quedas en el negro y es potente. Es más potente que la columna de luz. Adéntrate en el negro sutil. Deja que todo se pierda porque no es nada. Deja que todo se pierda. No pasa nada. Es momentáneo, como todos los instantes, porque son una frecuentación. Sales de él, lo dice el curso. Pero vuelves distinto. Es lo único. El instante santo es lo único diferente. Y es el único logro que existe. No hay más logros. Cualquier cosa que tú consideres un logro, que no sea eso, porque todo viene de ahí. Tú no puedes, el curso dice en algún momento que marcas el camino para tus hermanos. Una vez te aclaras tú, como lo hizo Jesús, dejas el rastro de estrellas, ¿no? Pero si esto se consigue como logro, solo puede ser como consecuencia de, por fin, haber logrado la depuración total, que es después del cual el instante santo perdura. Aparece en el curso, en el video en el que lo nombré, corté esa trama, ese tramo. Es lo único que tú buscas. Debes buscar. No hay nada más adelante. Y es el único logro. Ahí está. Ahí es donde recibes la faz de Cristo, etcétera, etcétera. Esto que os he dado es un tesoro que a mí me costó mucho entrenamiento, a la que le tuve que dedicar mucho entrenamiento para encontrar esto. Es de verdadero valor. Reflexiona sobre esto si te está siendo realmente útil y si produce gratitud en ti, si estás agradecido por esto. Reflexiona y busca la columna de luz, busca ese centramiento, ese destaponamiento. Piérdete allí. Quédate allí por un instante. Gracias.